Bueno, bienvenidos al canal Testimonio de Escrituras. Esta vez pues vamos a desarrollar un tema histórico, contextual y textual con respecto a la crucifixión. Sí, entonces vamos a hacer un análisis histórico, un análisis forense y escritural con respecto a este tema que es fundamental dentro de nuestra madurez y crecimiento de la fe. Lo invitamos, si es por primera vez que ve uno de nuestros videos, lo invitamos a que pues nos siga en nuestro canal, se suscriba y esté pendiente pues de los diferentes estudios, de las diferentes investigaciones, recordando que este canal pues es de estudio e investigación para la madurez espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. Este estudio combina enfoques históricos y forenses para analizar la crucifixión de Jesús de Nazaret. A través de la revisión de documentos históricos, relatos evangélicos y análisis forenses modernos, se busca comprender las circunstancias y el sufrimiento físico que Jesús pudo haber experimentado durante su arresto, flagelación y crucifixión. Los objetivos del estudio: una revisión histórica, examinar los relatos de los evangelios y otros textos históricos para reconstruir los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús. Análisis forense: utilizar conocimientos médicos y forenses para interpretar las lesiones y el sufrimiento físico descritos en los textos históricos. Contexto cultural y político: entender el contexto histórico y político del Imperio Romano y la sociedad judía del siglo I que influyeron en la ejecución de Jesús. Esto es sumamente importante, el tema contexto, conocimiento contextual, para llegar obviamente a un conocimiento pleno, profundo, una epignosis, un conocimiento de la verdad. Si necesitamos el conocimiento intelectual, los datos, la información, el conocimiento contextual, comprender muy bien cómo se desarrollaron los eventos, ¿sí? Y su contexto, y el conocimiento experimental, que ya es obviamente, pues tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, de preguntarle, de que nos saque de dudas, nos llene de vacíos de información por si no encontramos en los libros y en la academia, en la ciencia moderna, ¿sí? O en los testimonios bíblicos, encontramos suficiente evidencia para poder comprender mejor, bien sea un concepto, una doctrina, una parte de la historia, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental tener estos ejercicios de búsqueda de conocimiento, conocimiento intelectual, contextual y experimental. Obvio que pues toda información, datos y experiencias deben ser verificadas y validadas, pasar por un rigor para saber que pues sí son verdad, que sí hacen parte del conocimiento de la verdad, que sí son datos fidelignos, datos verdaderos, datos fiables, que nos ayuden que nos lleven realmente a una comprensión profunda, a un entendimiento honesto con respecto pues a todo lo que tenga que ver con el fenómeno espiritual, el fenómeno mental, el fenómeno histórico del ser humano. Cualquier fenómeno de la realidad debe ser estudiado con juicio, ¿sí? Sin apoyarnos en nuestra propia prudencia, inteligencia y en nuestra propia opinión. Entender el contexto histórico y político del Imperio Romano y la sociedad judía del siglo I que influyeron en la ejecución de Jesús. Metodología: vamos a ir a documentación histórica, vamos a ir a los evangelios canónicos y otros textos históricos relevantes extrabíblicos. Análisis forense: estudio de las lesiones descritas en los textos, comparación con casos modernos de flagelación y crucifixión, y revisión posiblemente de la sábana de Turín. No, esta parte no la tenemos en el estudio, entonces la vamos a... Pero por ahí hay un estudio interesante sobre la sábana de Turín que usted podría complementar con este estudio. Consulta con expertos. Bueno, vamos a ver qué nos dicen historiadores, arqueólogos y médicos forenses con respecto de investigación, reconstrucción de los eventos. Vamos a hacer una descripción detallada de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús, descripción de las lesiones. Vamos a ver, y una comprensión del sufrimiento, que esto es lo que pues realmente nos compete a la fe, de entender pues que obviamente el Hijo de Dios no tenía por qué pasar por ese sufrimiento, pero Él lo aceptó voluntariamente para liberar a la humanidad de su ignorancia, de sus tinieblas, y hacernos conscientes de que sí se puede ser obediente a Dios aún en las peores circunstancias. Realmente esa es la gran doctrina que sacamos de la cruz. Sí, de la cruz podemos sacar el hecho de que pues es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él ya lo quitó, Él lo quitó desde antes de la crucifixión.
Él ya había limpiado totalmente la doctrina del judaísmo y de los gentiles, le había quitado la mentira, el engaño, ¿sí? Entonces él ya había quitado el error del mundo. ¿Por qué? Porque el comportamiento y la conciencia están directamente afectados por el conocimiento de la verdad. O sea, por la conciencia o la inconsciencia. Y entonces Jesús hizo ese trabajo en su ministerio público y se lo enseñó a sus discípulos, los hizo conscientes de la verdad. Por ejemplo, una verdad cuando Jesús llega y sana al paralítico de Bethsaida que tenía 38 años enfermo, y va y le dice cuando se lo encuentra en el templo, le dice, pues el enfermo llega, bueno, el hombre sanado llega y se acerca y le da las gracias y le dice, ve y no peques más, porque te puede venir una cosa peor. Yo no me imagino algo peor que 38 años de una parálisis. Pero Jesús dice, ve y que te puede venir algo peor. Él es la verdad, Él está diciendo algo serio, algo concreto. Está diciendo, ojo con el Padre, ¿sí? Ojo con el pecado, mi hermano. Pues cositas como esas, ¿sí? Pero la cruz es el culmen que parte la historia de la humanidad en dos, porque el Hijo de Dios no tenía por qué sufrir esto realmente, no tenía por qué ser asesinado por los judíos y los gentiles, no tenía por qué ser asesinado por la humanidad. Simplemente se vio toda la maldad de la humanidad alrededor de la crucifixión de Jesucristo, que nos gusta juzgar sin justo juicio, nos gusta levantar falso testimonio, nos gusta engañar, comprar, defender nuestro territorio, defender nuestra religión. Todo eso se vio alrededor de Jesucristo que llevó a todo este asunto de su crucifixión. ¿Sí? Que la gente se lava las manos como Poncio Pilato. Bueno, todo este tema hay que analizarlo en contexto y en texto para ver que no era necesario la muerte del Hijo de Dios. Lo que pasa es que el Padre sabía que iba a colocar a su amado Hijo en medio de asesinos, de ampones, de pecadores que somos, ¿sí? Y pues esa era parte de las consecuencias que había de asumir de traer la luz al mundo. ¿Sí? El que pues los hombres aborrecen la luz y aman más las tinieblas. Este estudio proporcionará una comprensión más profunda de la crucifixión de Jesús, integrando perspectivas históricas y científicas para ofrecer una visión completa y detallada de este evento histórico. Historia de la crucifixión, orígenes y evolución. La crucifixión, una forma de ejecución dolorosa y humillante, tiene sus raíces en las civilizaciones antiguas como los asirios, babilonios y persas. Los primeros registros de crucifixión datan de varios siglos antes de Cristo. O sea, estas políticas, asirios, babilonios y persas, más sus religiones fueron los que mataron a Jesucristo. Así de sencillo, miren. Por eso es que en Jeremías 50 y 51 Dios les decía, oiga, salgan de ahí, pueblo mío. Vea estos pueblos tan asquerosos. Y lo que hicieron los judíos fue adquirir la religión de estos asirios. Hicieron sincretismo religioso entre el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y los dioses persas, babilonios y asirios. Ezequiel 23 nos habla de Samaria y de Jerusalén como prostitutas, como rameras, lo que son, sí, lo que han sido siempre. Vaticano y todo eso son prostitutas rameras. Los primeros registros de crucifixión datan de varios siglos antes de Cristo, siendo utilizada como una forma brutal de castigo. Fue adoptada por los romanos durante las guerras púnicas, cuando la aprendieron de los cartagineses y luego perfeccionada para convertirse en una herramienta de control social y político. Lo que eso es, control social y político. Amenaza. Orígenes antiguos. La crucifixión no fue inventada por los romanos, como se cree comúnmente. Sus primeros registros se encuentran en civilizaciones antiguas como los asirios, babilónicos y persas. Por ejemplo, el rey persa Darío I crucificó a 3000 babilonios en el siglo VI a.C. Alejandro Magno también empleó esta práctica en el siglo IV a.C. Todos unos asesinos especializados, todos estos emperadores, ¿sí? Que lo único que aman es el poder, el dinero. Eso es lo que quieren. Adopción por Roma, o querían. Los romanos adoptaron la crucifixión de los cartagineses durante las guerras púnicas del 264 al 202 a.C. Inicialmente se utilizaba principalmente para condenar esclavos rebeldes y piratas.
Uso y propósito. En el Imperio Romano, la crucifixión era utilizada principalmente para castigar a esclavos rebeldes y criminales de la peor calaña. Era considerada una muerte deshonrosa reservada para aquellos que se encontraban en el estrato más bajo de la sociedad. La finalidad de la crucifixión era doble: infringir un dolor insoportable y servir como advertencia pública. ¿Ven? Los crucificados eran exhibidos en lugares visibles como colinas y caminos principales para que el público presenciara el castigo y fuera disuadido de cometer crímenes similares. Sí, en el caso pues de todos los crucificados, por ahí seguramente a uno que otro pues se le juzgó sin justo juicio, pero es que el caso de Jesucristo no tenía por qué morir crucificado. No tenía por qué morir, comenzando por ahí. Proceso de la crucifixión. Arresto y preparación. El proceso comenzaba con la detención del condenado, quien era azotado brutalmente con un flagelo, un látigo con bolas de hierro y fragmentos de hueso atados a sus extremos. Este castigo inicial causaba heridas profundas, desgarros musculares y una pérdida considerable de sangre, dejando al condenado en un estado debilitado y agonizante. Camino al Calvario. Tras la flagelación, el condenado era obligado a cargar el patíbulo, la viga horizontal de la cruz, hasta el lugar de ejecución. Este recorrido, conocido como la Vía Dolorosa o Camino del Dolor, estaba diseñado para prolongar el sufrimiento y humillar aún más al condenado. Clavado en la cruz. En el lugar de la crucifixión, el patíbulo era unido a las tipes, la viga vertical que ya estaba fijada en el suelo. Los clavos de unos 18 centímetros de longitud eran martillados a través de las muñecas y los pies del condenado. La posición de los clavos no solo causaba un dolor extremo, sino que también aseguraba que el condenado no pudiera liberarse. Detalles técnicos y efectos físicos. La crucifixión era una tortura prolongada que afectaba a múltiples sistemas del cuerpo humano. Sistema respiratorio. La posición del cuerpo en la cruz dificultaba enormemente la respiración. Los crucificados debían levantar su cuerpo con los pies clavados para poder inhalar, lo que intensificaba el dolor y el agotamiento. Eventualmente la asfixia se convertía en una causa principal de muerte, ya que los músculos respiratorios se fatigaban y el condenado ya no podía levantar su cuerpo para respirar. Sistema circulatorio. La pérdida de sangre y el trauma físico causaba un shock hipovolémico, donde el corazón era incapaz de bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. Esto provocaba una insuficiencia orgánica múltiple y eventualmente la muerte. Sistema nervioso. Los clavos perforaban nervios cruciales en las muñecas y en los pies, causando un dolor intenso y continuo conocido como dolor neuropático. Este tipo de dolor es uno de los más severos, ya que los nervios dañados envían señales de dolor constantes al cerebro. Contexto histórico y cultural. La crucifixión en Roma no solo tenía un propósito punitivo, sino también simbólico y político. Los romanos usaban esta forma de ejecución para consolidar su poder y autoridad, mostrando su capacidad para castigar de manera despiadada a aquellos que desafiaban su control. Además, la crucifixión de figuras públicas y rebeldes servía como una demostración de poder, desalentando cualquier forma de insurrección o desafío a la ley romana. Conclusión. La crucifixión en el Imperio Romano era una práctica de ejecución deliberadamente dolorosa y humillante, utilizada para mantener el control social y demostrar el poder del Estado romano, del imperio. A través del análisis histórico y forense, podemos entender mejor las extremas condiciones físicas y psicológicas que los condenados, incluyendo figuras históricas como Jesús de Nazaret, tuvieron que soportar. Esta práctica, que fue abolida con la legalización del cristianismo, sigue siendo uno de los recordatorios más impactantes de la brutalidad y la crueldad en la historia de las ejecuciones humanas. Fuentes extrabíblicas sobre Cristo y su crucifixión. Flavio Josefo, Antigüedad Judías, 93 después de Cristo. En su obra Antigüedad de Judías, Josefo menciona a Jesús y su crucifixión por orden del gobernador romano Poncio Pilato. Este es uno de los primeros registros históricos no cristianos sobre Jesús. Tácito, Anales, 116 después de Cristo. El historiador romano Tácito también hace referencia a la ejecución de Jesús bajo el gobierno de Poncio Pilato en su obra Anales. Suetonio, Vidas de los 12 Césares, 121 después de Cristo, aunque brevemente, Suetonio menciona problemas relacionados con los cristianos en Roma
durante el reinado de Claudio, lo que sugiere la presencia de una comunidad cristiana que se remonta a la crucifixión de Jesús. Luciano de Samosata, 170 después de Cristo. Luciano, un satírico griego, mencionó a Jesús en su obra La muerte de peregrino. Aunque no describe la crucifixión en detalle, se refiere a Jesús como el hombre crucificado en Palestina. Marabar Serapión, del 73 al 200 después de Cristo. Es una carta dirigida a su hijo Marabar Serapión, un filósofo sirio. Se refiere a la ejecución de Jesús como un rey sabio, comparando su muerte con la de Sócrates y Pitágoras. El Talmud, del 70 al 200 después de Cristo, aunque con una perspectiva crítica, algunos pasajes del Talmud mencionan la crucifixión de Jesús, refiriéndose a él como Yeshú y describiendo su ejecución en la víspera de la Pascua. Plinio el Joven, 112 después de Cristo, en una de sus cartas al emperador Trajano, Plinio menciona a los cristianos y su culto a Cristo implicando su crucifixión al hablar de los seguidores de un líder ejecutado. La historicidad de Jesús y su crucifixión ha sido un tema de interés académico y teológico durante siglos. El testimonio bíblico de los evangelios del Nuevo Testamento proporcionan relatos detallados de la vida y crucifixión de Jesús. Estos textos, considerados por muchos como escritos de testigos oculares o de primera mano, han sido fundamentales para la tradición cristiana y para la historiografía del primer siglo después de Cristo. Desde una perspectiva extrabíblica, varias fuentes históricas también mencionan a Jesús y su crucifixión, corroborando la narrativa bíblica. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, en su obra Antigüedades Judías, menciona a Jesús y su ejecución bajo el gobernador romano Poncio Pilato. Este es uno de los primeros registros históricos no cristianos que hacen referencia a Jesús. Del mismo modo, Tácito, un historiador romano, menciona en sus anales la ejecución de Jesús durante el gobierno de Tiberio y bajo la administración de Pilato, refiriéndose a él como Christus y mencionando su impacto en los primeros cristianos. Otras fuentes revelantes incluyen a Suetonio, quien en vida de los 12 Césares menciona problemas relacionados con los cristianos en Roma durante el reinado de Claudio, sugiriendo la presencia y la influencia temprana de una comunidad cristiana que se remonta a la crucifixión de Jesús. Luciano de Samosata, un satírico griego, hace referencia a Jesús en la obra La muerte del peregrino, llamándolo el hombre crucificado en Palestina. Además, Marabar Serapión, un filósofo sirio, en una carta dirigida a su hijo, menciona la ejecución de Jesús como un rey sabio, comparando con otras figuras como Sócrates y Pitágoras. El Talmud, aunque crítico, también contiene referencias a Jesús, describiéndolo bajo el nombre de Yeshua y mencionando su crucifixión en la víspera de la Pascua. Plinio el Joven, en su correspondencia, como el emperador Trajano, menciona a los cristianos y su adoración a Cristo, implicando la crucifixión de Jesús al hablar de sus seguidores. Comparando la historicidad de Jesús con otros personajes históricos de la antigüedad, como Julio César y Alejandro Magno, encontramos similitudes y diferencias en la documentación disponible. La vida de Julio César está ampliamente documentada por historiadores contemporáneos como Suetonio y Plutarco. Además, la evidencia arqueológica como monedas y monumentos. Alejandro Magno también cuenta con una rica documentación histórica y arqueológica, incluyendo relatos de historiadores como Plutarco y Arriano. En términos de evidencia textual, los manuscritos de los Evangelios del Nuevo Testamento son significativamente más numerosos que la mayoría de otros textos antiguos. La cantidad de copias y su distribución geográfica proporcionan una base sólida para la autenticidad y consistencia de los relatos sobre Jesús. Aunque no hay evidencia arqueológica directa de Jesús, descubrimientos como la ciudad de Nazaret y otros elementos descritos en los Evangelios han sido corroborados por la arqueología moderna. La consistencia histórica de las referencias a Jesús en múltiples fuentes extrabíblicas, tanto judías como romanas, junto con la extensa tradición textual, proporciona una base sólida para afirmar su existencia histórica y su crucifixión. En comparación con otros personajes históricos, la evidencia sobre Jesús es menos directa en términos de artefactos físicos, pero es igualmente significativa debido a la corroboración independiente de varias fuentes. En conclusión, la historicidad de Jesús y su crucifixión está bien respaldada por una combinación de testimonios bíblicos y extrabíblicos. La comparación con otros personajes históricos muestra que, aunque la evidencia puede variar en forma y cantidad, la figura de Jesús era firmemente establecida en el registro histórico de la antigüedad. Este análisis integrado permite una comprensión más profunda y matizada de la figura histórica de Jesús y su impacto duradero en la historia y la cultura. Resumen de los evangelios canónicos sobre el arresto, condenación, crucifixión, muerte y muerte de Jesús de Nazaret. El arresto de Jesús de Nazaret en el huerto de Getsemaní.
El arresto de Jesús tuvo lugar en el huerto de Getsemaní, ubicado en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, justo enfrente del monte del templo, a las afueras de la ciudad. Este huerto era un lugar de retiro frecuentemente para Jesús y sus discípulos. La ubicación geográfica del Monte de los Olivos permite una vista panorámica de Jerusalén de ese tiempo y se encuentra en una elevación que domina la ciudad. Probablemente entre las 0000 horas y las 02 horas del día viernes, Jesús fue arrestado tras haber estado orando intensamente acompañado por Pedro, Santiago y Juan, quienes no pudieron mantenerse despiertos a pesar de las advertencias de Jesús sobre la necesidad de velar y orar. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, llegó al jardín acompañado por una multitud armada de soldados romanos y oficiales del templo, enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Se estima que esta multitud podría haber sido entre 200 a 600 hombres, considerando que una cohorte romana compuesta por soldados de infantería auxiliares podría contar con hasta 600 efectivos. La señal acordada para identificar a Jesús ante los guardias fue un beso que Judas utilizó para traicionar a Jesús. Tras el beso de Judas, los guardias se aproximaron a Jesús para arrestarlo. En medio del caos, Pedro, en un intento de defender a Jesús, sacó una espada e hirió a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús reprendió a Pedro por su uso de la violencia y sanó milagrosamente la oreja de Malco. Luego Jesús se entregó voluntariamente a los guardias sin ofrecer resistencia, mencionando que todo esto debía suceder para cumplir las Escrituras. Una vez arrestado, Jesús fue llevado primero ante Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás. Anás, aunque ya no ocupaba oficialmente el cargo de sumo sacerdote, mantenía una gran influencia y poder. Esta reunión tuvo lugar probablemente en la residencia de Anás, ubicada en Jerusalén. Luego Jesús fue conducido ante Caifás y el Sanedrín, donde se llevó a cabo un juicio apresurado durante la madrugada. El palacio de Caifás, también en Jerusalén, sirvió como lugar para este juicio inicial, en el que Jesús fue acusado de blasfemia y posteriormente enviado ante el gobernador romano Poncio Pilato. Testimonios bíblicos de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 dándonos testimonio de este asunto. Perdón. Jesús de Nazaret ante Anás. Después de su arresto en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado primero ante Anás, quien era el suegro del sumo sacerdote Caifás. Aunque Anás no ostentaba oficialmente el cargo de sumo sacerdote en ese momento, había ejercido el puesto anteriormente y aún conservaba una gran influencia y autoridad dentro de la jerarquía religiosa judía. Era muy respetado y considerado una figura de poder dentro de Jerusalén. Anás residía en Jerusalén y probablemente vivía en un complejo residencial que albergaba a su familia y a otros miembros del clero. Ese lugar serviría como una primera parada para Jesús tras su arresto, ya que Anás quería interrogarlo personalmente antes de enviarlo a Caifás y al Sanedrín. Este primer interrogatorio probablemente tuvo lugar durante la madrugada, las horas anteriores al amanecer, entre las 2 y las 4 horas del día viernes. Durante este encuentro, Anás comenzó a interrogar a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas. Anás estaba buscando evidencia que pudiera utilizarse para formular cargos serios contra Jesús. Sin embargo, Jesús respondió a sus preguntas de manera calmada y digna, señalando que siempre había hablado públicamente en sinagogas y en el templo y que no tenía nada que ocultar. Su respuesta dejó claro que no había conspirado en secreto y sugirió que Anás preguntara a aquellos que habían escuchado sus enseñanzas. En algún momento de ese interrogatorio, uno de los oficiales presentes golpeó a Jesús en la cara, acusándolo de falta de respeto hacia Anás. Jesús, sin mostrar ira, respondió al oficial preguntando si había hablado mal, que se probara lo que había dicho mal, pero si no había hablado mal, entonces ¿por qué le golpeaba? El primer encuentro con Anás fue breve y no arrojó la evidencia concluyente que Anás buscaba, al no poder obtener una confesión incriminatoria o evidencia sólida. Anás decidió enviar a Jesús encadenado a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se llevaría a cabo el juicio formal ante el Sanedrín. Miren, para estudiar el tema de Anás y Caifás, hay que estudiar lo que sucedió con los sumos sacerdotes durante la historia del siglo V al siglo I después de Cristo. Desde el siglo V hay una cantidad de cosas terribles que sucedieron para quitarle el sacerdocio a los levitas. ¿Sí? Por ahí hay contexto histórico del tema de Macabeos, en los libros de Macabeos, que nos hablan del asesinato del sumo sacerdote, que le fue usurpado el sumo sacerdocio a los levitas y se le entregó a esta familia de bárbaros.
Mm, que Jesús perdonó, obviamente perdónalos porque no saben lo que hacen, pues nosotros también, pues. Ellos pues tendrán que rendir cuentas ante Dios Padre con respecto a lo que pasó con Jesucristo. El asunto es que pues estos son sumos sacerdotes falsos. Como todo el Sanedrín y todo lo que sucedió, por eso fariseos y saduceos eran acusados por Jesucristo de falsos. El testimonio bíblico de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan danos testimonio de este asunto. Jesús de Nazaret ante el sumo sacerdote Caifás. Después de ser interrogado por Anás, Jesús fue llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Era probablemente las primeras horas de la madrugada, entre las 3 y 4 horas del día viernes. Caifás, quien desempeñaba el papel de sumo sacerdote en ese momento, también era un miembro influyente de la jerarquía religiosa judía y tenía un gran poder en el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío. El encuentro entre Jesús y Caifás tuvo lugar en la residencia de este último, lugar que servía también como sede de reuniones importantes. Caifás tenía un interés particular en asegurar que Jesús fuera encontrado culpable de cargos serios que justificaran su ejecución. Este momento del proceso judicial fue crucial, ya que Caifás necesitaba reunir evidencia suficiente para presentar un caso convincente ante el Sanedrín y posteriormente ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Durante este encuentro, Caifás comenzó interrogando a Jesús sobre sus enseñanzas y sus afirmaciones sobre ser el Mesías. Se buscaba una acusación de blasfemia que pudiera ser utilizada para justificar la pena de muerte. A lo largo del interrogatorio, testigos falsos fueron presentados, pero sus testimonios eran inconsistentes y no lograban establecer una acusación sólida contra Jesús. En un momento crítico del interrogatorio, Caifás le pregunta directamente a Jesús si era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió afirmativamente, declarando que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viendo en las nubes del cielo. Esta declaración fue interpretada como una afirmación directa de su dignidad y mesianismo, lo cual Caifás consideró como una blasfemia. Ante esta respuesta, Caifás rasgó sus vestiduras en señal de indignación y declaró que no había necesidad de más testigos, pues Jesús había blasfemado. Este gesto tenía un gran significado simbólico, mostrando su profundo desagrado y la gravedad del cargo de blasfemia. Caifás determinó que Jesús merecía la muerte y envió el asunto al Sanedrín para que el consejo completo ratificara esta decisión. Jesús durante todo el interrogatorio mantuvo una actitud serena y digna a pesar de las acusaciones falsas y la hostilidad de los presentes. Su comportamiento reflejaba su resignación al destino que estaba por cumplir, en conformidad con las Escrituras. Aquí está el testimonio bíblico en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Descripción de la negación de Pedro. Después del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, Pedro siguió a distancia a los guardias que llevaba a Jesús primero ante Anás y luego ante Caifás, el sumo sacerdote. Pedro ingresó al patio del sumo sacerdote, lo que sugiere que quería mantenerse cerca para conocer el destino de Jesús. Era la madrugada, probablemente entre las 2 y las 3 horas del día viernes. En el patio, Pedro se calentaba junto a un fuego, acompañado por otros sirvientes y guardias. Durante este tiempo fue confrontado en 3 ocasiones por diferentes personas que le reconocieron como uno de los seguidores de Jesús. En cada ocasión, Pedro negó conocer a Jesús, cumpliendo así las palabras proféticas de Jesús, de que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. La primera negación ocurrió cuando una sirvienta del sumo sacerdote lo reconoció y lo acusó de ser uno de los discípulos de Jesús. Pedro negó rotundamente, afirmando que no conocía a Jesús. Poco después otro sirviente le confrontó y Pedro negó nuevamente su relación con Jesús. Finalmente el tercero, un pariente de Malco, a quien Pedro había herido en el huerto de Getsemaní, lo identificó y nuevamente Pedro negó conocer a Jesús, incluso con juramentos. En el momento de la tercera negación, el gallo cantó tal cual Jesús había predicho. Al escuchar el canto del gallo, Pedro recordó las palabras de Jesús y, consciente de su traición, salió y lloró amargamente. Este evento resaltó la fragilidad humana de Pedro y su miedo, contrastado con la firmeza y dignidad de Jesús durante su juicio. Acá están los testimonios bíblicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús de Nazaret ante el Sanedrín. Después de ser interrogado por Caifás, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, compuesto por sumos sacerdotes, escribas y ancianos, 71. Este juicio tuvo lugar probablemente en las primeras horas de la madrugada, entre las 5 y 6 horas. Esto estaba prohibido por la ley, reunir el Sanedrín en la noche o en la madrugada. No se podía juzgar a ningún reo en estos horarios antes del amanecer, vea. Todo transgredido. El Sanedrín se reunía en Lisacat
Hagasit, una sala adyacente al templo de Jerusalén donde se llevaba a cabo los juicios temporales. Una sala que Dios nunca mandó hacer en el templo, ni en el tabernáculo. Vea, la apostasía judía, miren, ahí. Donde se llevaba a cabo los juicios importantes. El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros, incluyendo el sumo sacerdote Caifás, falso, ni siquiera era levita, ni Anán ni Caifás, que presidían la sesión. La reunión de todo el Sanedrín a esa hora inusual subraya la urgencia y la gravedad con que las autoridades religiosas querían resolver el caso de Jesús antes del inicio del día y de la Pascua. Jesús fue presentado ante el Sanedrín y varios testigos se reunieron para dar testimonio en su contra. Sin embargo, sus testimonios eran inconsistentes y no lograban presentar una acusación sólida y coherente, yendo todo en contra de, por ejemplo, Deuteronomio 19:15, también el libro de Números. La presión para encontrar una justificación para condenar a Jesús era evidente y las acusaciones de blasfemia se convirtieron en el enfoque principal del juicio. Durante el juicio Jesús fue objeto de burlas y abusos. Los guardias y algunos de los presentes lo escupieron, le golpearon y le vendaron los ojos, retándolo a profetizar quién lo había golpeado. Estas acusaciones no solo buscaban humillar a Jesús, sino también socavar su dignidad y su posición ante el pueblo. El Sanedrín finalmente decidió que Jesús debía ser condenado a muerte. Sin embargo, bajo la ocupación romana, el Sanedrín no tenía la autoridad para ejecutar la pena capital. Por lo tanto, el siguiente paso fue llevar a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato para obtener la ratificación de la sentencia de muerte y asegurar su ejecución. Este juicio ante el Sanedrín fue un proceso cargado de ilegalidades según las propias leyes judías, incluyendo la realización de un juicio nocturno y la búsqueda de testigos falsos. A pesar de estas irregularidades, el Sanedrín logró su objetivo de condenar a Jesús basado en su propia declaración de ser hijo de Dios. El testimonio bíblico, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Continuemos. Jesús de Nazaret ante Poncio Pilato. Tras la condena del Sanedrín, Jesús fue llevado ante Pilato en las primeras horas de la mañana, aproximadamente entre las 6 y 7 horas del día viernes. La residencia de Pilato se encontraba en la fortaleza Antonia, un complejo militar situado cerca del templo de Jerusalén, lo que permitía a Pilato supervisar de cerca los asuntos judíos, especialmente durante festividades como la Pascua. Jesús fue conducido ante Pilato porque bajo la ocupación romana el Sanedrín no tenía la autoridad para ejecutar la pena capital. Los líderes religiosos presentaron a Jesús ante Pilato con acusaciones formuladas de manera que resonaban en un contexto romano. Acusaron a Jesús de subversión, de prohibir el pago de impuestos a César y de proclamarse rey, lo cual implicaba una amenaza directa al poder imperial. Pilato, conocido por su dureza, pero también por su pragmatismo político, comenzó el interrogatorio en privado. Preguntó a Jesús si era el rey de los judíos. Jesús respondió afirmativamente, pero su respuesta no parecía una amenaza política real para Pilato. Durante este interrogatorio, Pilato notó la tranquilidad y la dignidad de Jesús y su falta de defensa activa contra las acusaciones. Reconociendo que Jesús no representaba un peligro serio y percatándose que los líderes religiosos lo habían entregado por envidia. Pilato trató de liberarlo, proponiendo a la multitud la liberación de un prisionero que era costumbre durante la Pascua, ofreciendo liberar a Jesús o a Barrabás, un conocido insurrecto y asesino. La multitud, incitada por los líderes religiosos, clamó por la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. A lo largo del juicio, Pilato recibió un mensaje de su esposa, Claudia Prócula, advirtiéndole que no se involucrara con la condena de este hombre justo debido a un sueño perturbador que había tenido. A pesar de sus intentos, la presión de la multitud y la insistencia de los líderes religiosos aumentaron y Pilato, temiendo un motín, decidió proceder con la crucifixión. Para lavar sus manos de la decisión y mostrar que no encontraba culpa en Jesús, Pilato se lavó simbólicamente las manos frente a la multitud, declarando que era inocente de la sangre de este justo. Sin embargo, para mantener la paz y evitar una insurrección, ordenó que Jesús fuera azotado y luego crucificado. Este juicio ante Pilato destacó la tensión entre la autoridad romana y la presión de los líderes religiosos judíos, además de la manipulación política y la injusticia del proceso contra Jesús. Testimonio bíblico de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Encuentran ustedes ahí el testimonio. Jesús de Nazaret es azotado por los soldados romanos. Después de que Pilato decidió que Jesús sería crucificado, ordenó que fuera azotado como preludio a su crucifixión. Este castigo tuvo lugar en el patio de la fortaleza Antonia entre las 7 y 8 horas.
La flagelación romana era una forma extremadamente brutal de castigo diseñada para debilitar a la víctima y aumentar su sufrimiento ante la crucifixión. Los soldados romanos utilizaron un flagrum, un látigo corto con múltiples correas de cuero, cada una de ellas con piezas de hueso y metal incrustados. El objetivo del flagrum era desgarrar la piel y los tejidos subyacentes con cada golpe, causando laceraciones profundas y sangrado profuso. Jesús fue desnudado y atado en una columna baja, permitiendo que su espalda quedara expuesta a los golpes. Durante la flagelación, los soldados romanos administraron aproximadamente 39 latigazos, aunque la cantidad exacta podía variar. Cada golpe desgarraba la piel de Jesús, provocando dolor extremo y pérdida significativa de sangre. Las correas del flagrum desgarraron la piel, exponiendo músculos y en algunos casos huesos. Este castigo no solo infligió dolor físico intenso, sino también debilitaba considerablemente a la víctima, dejándole al borde del colapso físico. El impacto de la flagelación sobre Jesús fue devastador. La combinación de pérdida de sangre, dolor extremo y daño en los tejidos blandos y musculares lo dejó en un estado de debilidad extrema. Las heridas abiertas como propensas a infecciones y el dolor constante dificultaba cualquier movimiento. Después de la flagelación, los soldados romanos añadieron a la humillación de Jesús, colocándole una corona de espinas en la cabeza, una acción que simboliza una burla de la afirmación de ser rey de los judíos. Las espinas penetraron el cuello cabelludo, una zona altamente vascularizada, causando hemorragias significativas y un dolor neuropático insoportable. Le pusieron un manto púrpura y le dieron una caña como cetro, burlándose de él y golpeándolo en la cabeza, profundizando aún más las espinas. Los soldados también se arrodillaron burlándose ante Jesús, diciendo: «Salve, rey de los judíos», mientras lo golpeaban y escupían. Esta burla no solo buscaba intensificar su sufrimiento físico, sino también degradarlo emocional y psicológicamente. Este proceso de azotamiento, coronación de espinas y burla marcó una etapa crucial en el camino de Jesús hacia el Calvario, dejando su cuerpo y su espíritu tremendamente afectados antes de enfrentarse a la crucifixión. Aquí están los testimonios de este hecho. Jesús de Nazaret camino al Calvario, la vía dolorosa. Después de ser azotado y burlado por los soldados romanos, Jesús fue obligado a llevar el patíbulo, el travesaño de la cruz horizontal, hasta el lugar de su crucifixión, conocido como la Gólgota o Calvario. Este viaje, conocido como la vía dolorosa o camino del dolor, comenzó en la fortaleza Antonia, ubicada cerca del templo de Jerusalén, y se extendió por las calles de la ciudad hasta las afueras, donde se encontraba la Gólgota, un recorrido de aproximadamente 600 metros de longitud. Eran aproximadamente entre las 8 y 9 horas del día viernes cuando Jesús comenzó su camino hacia el Calvario, al patíbulo. El patíbulo, que podía pesar entre 30 y 50 kilogramos, fueron colocados sobre sus hombros ya lacerados y debilitados por la flagelación. La combinación del peso del patíbulo y el estado físico de Jesús, que incluía heridas abiertas, pérdida significativa de sangre y agotamiento extremo, hizo que el viaje fuera increíblemente arduo. A lo largo del camino, Jesús cayó varias veces debido a la debilidad y el dolor. Las caídas repetidas causaron heridas adicionales en su rostro y rodillas, aumentando su sufrimiento. En un momento dado, los soldados romanos, al ver que Jesús no podía continuar, obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo, a cargar el patíbulo. Simón fue forzado a ayudar a Jesús, llevando la cruz detrás de él. El camino hacia el Calvario estaba lleno de espectadores, algunos de los cuales se burlaban de Jesús, mientras que otros, especialmente las mujeres de Jerusalén, lloraban y lamentaban su destino. Jesús, a pesar de su sufrimiento, se dirigió hacia estas mujeres diciéndoles que no lloraran por él, sino por ellas mismas y por sus hijos, profetizando los tiempos difíciles que vendrían. El recorrido por la vía dolorosa incluyó varias estaciones significativas donde Jesús se detuvo e interactuó con diferentes personas. Cada estación marcaba un momento de su sufrimiento y sacrificio. Finalmente, después de un harto y doloroso trayecto, Jesús llegó al Gólgota, un lugar fuera de las murallas de Jerusalén conocido como el lugar de la calavera. Este camino hacia el Calvario no solo fue una prueba física extrema para Jesús, sino también un símbolo de su sacrificio y entrega. Cada paso, cada caída y cada interacción en el camino subrayaron la magnitud de su sufrimiento y su determinación de cumplir su misión redentora. Aquí está el testimonio bíblico de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús de Nazaret hizo su crucifixión. Después de un arduo y doloroso camino por la vía dolorosa, Jesús llegó a la Gólgota, también conocido como el Calvario, que significa lugar de la calavera. Esto ocurrió aproximadamente alrededor de las 9 horas de la mañana
Y fue entonces cuando comenzaron los preparativos para su crucifixión. Los soldados romanos procedieron a clavar a Jesús en la cruz, primero extendiendo sus brazos sobre el patíbulo y clavando sus muñecas a la madera con clavos de hierro, unos 18 centímetros de longitud. Los clavos atravesaron los nervios medianos, causando un dolor agudo y continuo. Luego levantaron el patíbulo y lo fijaron al poste vertical, formando la cruz. Finalmente clavaron sus pies uno sobre el otro en la base de la cruz. Esta posición con los brazos extendidos y el cuerpo suspendido hacía extremadamente difícil respirar, lo que llevó a una asfixia progresiva. Jesús fue crucificado entre dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, cumpliendo así la profecía que sería contado entre los transgresores. Una inscripción fue colocada sobre su cabeza, escrita en latín, griego y hebreo, que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, INRI. Esta inscripción fue ordenada por Pilato como un acto de burla hacia las autoridades judías. Alrededor de las 12 horas, el cielo se oscureció, cubriendo toda la región con tinieblas que duraron hasta las 15 horas del día viernes. Este fenómeno inusual de oscuridad simboliza la gravedad de los eventos que estaba ocurriendo y el juicio divino. Durante este tiempo Jesús pronunció varias palabras significativas desde la cruz. Estas palabras, conocidas como las 7 palabras, son un testimonio de su sufrimiento, su humildad y su divinidad. Incluyen: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hoy estarás conmigo en el paraíso, dirigido al ladrón arrepentido. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre, dirigido a su madre María y su discípulo amado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras reflejan tanto su sufrimiento humano como su misión divina de redención. La combinación de dolor físico, asfixia progresiva, deshidratación y shock hipovolémico llevó a Jesús al borde de la muerte. Finalmente, alrededor de las 15 horas del día viernes, después de declarar consumado es y encomendando su espíritu a Dios, Jesús exclamó por última vez y murió. En el momento de su muerte ocurrieron varios fenómenos extraordinarios. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, simbolizando el acto directo de Dios a través del sacrificio de Jesús. La tierra tembló y las rocas se partieron y algunos sepulcros se abrieron, resucitando santos que habían muerto, la primera resurrección, quienes aparecieron a muchos después de la resurrección de Jesús. El centurión romano y los soldados que estaban guardando a Jesús, al ver estos eventos, quedaron atemorizados y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mientras tanto, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena, María la madre de Santiago y José, o sea, los hermanos de Jesús, o sea, es María la mamá de Jesús, y la madre de los hijos de Zebedeo, mirando desde lejos, observaron con tristeza el desenlace de su maestro e hijo. Testimonios en los evangelios. Aquí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué Jesús de Nazaret fue sometido a la crucifixión desde una perspectiva crítica y histórica? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús de Nazaret, un hombre conocido por sus enseñanzas sobre el amor y la paz, fue condenado a una muerte tan brutal como la crucifixión? ¿Qué factores históricos y políticos llevaron a que el Imperio Romano decidiera crucificarlo? ¿Qué papel jugaron las autoridades religiosas de la época en ese evento trascendental? ¿Cómo se desarrolló el proceso legal que culminó en su ejecución? ¿Y cuál ha sido el impacto y el legado de la crucifixión a lo largo de la historia? Este estudio se centra en la complejidad de estos interrogantes, explorando las circunstancias que rodearon la crucifixión de Jesús desde una perspectiva crística e histórica. A través de un análisis minucioso examinaremos el contexto político de Judea bajo el dominio romano, las tensiones religiosas y sociales y las dinámicas judiciales que llevaron a esta ejecución. Además, consideraremos el profundo impacto y la resonancia que este evento ha tenido en la historia de la humanidad. Prepárate para un viaje de descubrimiento que revelará las razones subyacentes de uno de los eventos más significativos de la historia humana. Descubriremos cómo y por qué Jesús fue llevado a la cruz y cómo su muerte marcó un antes y un después de la narrativa de la humanidad. Contexto histórico y político. Durante el siglo I, Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, una potencia que ejercía un control estricto y autoritario sobre la región. Cualquier forma de resistencia a sublevación era visto como una amenaza directa a la autoridad romana. En este contexto, Jesús de Nazaret, al ser proclamado Rey de los judíos y predicar un mensaje de liberación y esperanza, representa un peligro potencial para el orden establecido. El orden establecido, imagínense, qué belleza de orden. La proclamación de Jesús como Rey de los judíos no solo desafiaba a la autoridad romana, sino que también ponía en riesgo la estabilidad política y social de la región. Los romanos, conocidos por su severidad en el mantenimiento del orden, veían en Jesús una figura que podía incitar a la rebelión y desestabilizar el control sobre Judea. Gary Habermas y Benjamin C.F. Shaw, en sus artículos Crucifixión
Crucifixion in the Ancient World, a Historical Analysis, detallan cómo la crucifixión era una práctica común en el mundo antiguo, especialmente entre los romanos. La crucifixión no solo era una forma de ejecución, sino también una herramienta de control y disuasión, utilizada para castigar a aquellos considerados una amenaza significativa para la autoridad romana. La Enciclopedia Británica explica que la crucifixión era una forma de ejecución reservada para los criminales más peligrosos y deshonrosos. Una ejecución pública y dolorosa tenía como objetivo humillar al condenado y servir como advertencia a otros posibles insurgentes. En resumen, el contexto histórico y político de Judea bajo el dominio romano, junto con la proclamación de Jesús como rey de los judíos, crearon un entorno en el que la crucifixión se convirtió en la respuesta de la autoridad romanas para eliminar una amenaza percibida y mantener el control sobre la región. Factores religiosos y sociales. La figura de Jesús también desafiaba las estructuras religiosas y sociales de la época. Su enseñanza sobre el reino de Dios y la crítica a los líderes religiosos y la corrupción en el templo de Jerusalén generaron un profundo descontento entre las autoridades judías. Además, su popularidad creciente y su capacidad para reunir multitudes preocupaban tanto a los líderes religiosos como a las autoridades romanas. Críticas a los líderes religiosos. Contexto: Jesús no solo enseñaba sobre el reino de Dios, sino que también denunciaba abiertamente la hipocresía y la corrupción entre los líderes religiosos, especialmente los fariseos y los saduceos. Impacto: estas críticas erosionaban la autoridad moral y el prestigio de los líderes religiosos, quienes veían en Jesús una amenaza directa a su influencia y control sobre el pueblo. Purificación del templo. Eventos. Uno de estos actos significativos de Jesús fue la expulsión de los mercaderes y cambistas del templo de Jerusalén, el lugar sagrado para los judíos. Reacción: este acto no solo fue una protesta contra la corrupción y el comercio injusto, sino que también desafió el sistema económico y religioso establecido, enfureciendo a las autoridades del templo. Atracción de seguidores. Contexto: Jesús atraía grandes multitudes con un mensaje de esperanza y sus milagros. Su capacidad para reunir a tantas personas inquietaba a las autoridades religiosas y romanas, quienes temían posibles disturbios. Loaya Fatoi, en su libro The Crucifixion of Jesus, Faithful History of Historical Faith, analiza críticamente las referencias cristianas y no cristianas de la crucifixión de Jesús, destacando cómo su creciente influencia generaba preocupaciones entre los líderes de la época. Amenaza perceptual a la estabilidad. Perspectiva romana. Los romanos encargados de mantener el orden en Judea veían cualquier movimiento masivo o líder carismático como una posible amenaza de insurrección. La habilidad de Jesús para atraer y movilizar multitudes lo colocaba bajo la vigilancia de las autoridades romanas. Documentación adicional: el libro de Loani Fatoi, La crucifixión de Jesús, Faithful History or Historical Faith. Fatoi analiza las referencias tanto cristianas como no cristianas de la crucifixión de Jesús, proporcionando una visión crítica de los factores que llevaron a su ejecución. Divine Narratives ofrece una perspectiva histórica, doctrinal y profética sobre la crucifixión de Jesús, contextualizando su impacto en la sociedad de la época y los eventos que condujeron a su muerte. Conclusión: Jesús no solo representa una amenaza política para el dominio romano, sino que también desafiaba profundamente las estructuras religiosas y sociales de su tiempo. Su mensaje disruptivo, combinado con una creciente popularidad, generó un descontento significativo entre las autoridades judías y romanas. Al criticar la corrupción y desafiar el status quo religioso, Jesús se convirtió en una figura polarizadora cuya influencia era vista como preocupación por aquellos en el poder. Proceso legal y judicial. Desde una perspectiva legal, la crucifixión era una forma de ejecución reservada para los criminales más peligrosos y deshonrosos. Jesús fue acusado de alta traición por su afirmación de ser rey de los judíos, lo que implicaba una amenaza directa a la autoridad romana. El proceso judicial que llevó a su crucifixión fue influenciado tanto por las autoridades romanas como por los líderes judíos que buscaban eliminar esta amenaza. Documentación adicional: Oxford Bibliographies proporciona una revisión exhaustiva de las fuentes antiguas y la terminología relacionada con la crucifixión. David Will Chapman y H. Hart Schnabel, en su obra The Trial and Crucifixion of Jesus, Text and Commentary, ofrecen textos y comentarios sobre el juicio de Jesús y su crucifixión. Acusación de alta traición. Afirmación de realeza: Jesús fue identificado como rey de los judíos, un título que lleva implicaciones políticas serias. Este título sugería un desafío a la autoridad del emperador romano, ya que el reconocimiento de otro rey dentro de los territorios romanos era visto como un acto de traición.
La acusación de alta traición o crimen maiestatis era uno de los cargos más graves de la ley romana, castigado de manera ineludible con la muerte. Este cargo se utilizaba no solo para mantener el orden público, sino también para proteger la dignidad y la soberanía del emperador. Influencia de las autoridades judías. Los líderes judíos, incluidos los sumos sacerdotes del Sanedrín, vieron en Jesús una amenaza a su autoridad religiosa y a la estabilidad social. Al acusar a Jesús de blasfemia y traición, buscaban eliminarlo para mantener su control. Colaboración con los romanos. Estos líderes colaboraban con las autoridades romanas para asegurar la condena de Jesús. La influencia y presión ejercidas por el Sanedrín jugaron un papel crucial en el juicio de Jesús. Especialmente en persuadir a Poncio Pilato para que autorizara la crucifixión. Juicio ante Poncio Pilato. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el procurador romano de Judea. Pilato, inicialmente reacio a condenar a Jesús, fue persuadido por la presión política y la amenaza de un posible levantamiento. Bajo la amenaza de un disturbio y la insistencia de los líderes judíos, Pilato finalmente cedió y autorizó la crucifixión de Jesús, lavándose las manos en señal de rechazo de responsabilidad. Procedimientos y condena, flagelación y caminata hacia la Gólgota, que ya lo vimos anteriormente, y la crucifixión. Documentación adicional, Oxford Bibliographies, proporciona una revisión detallada de las fuentes antiguas y terminología relacionada con la crucifixión, ofreciendo una comprensión profunda del contexto y la aplicación de esta forma de ejecución. David Rudio Chapman y Eckhard Schneibel, The Trial and Crucifixion of Jesus, Text and Commentary, ofrecen textos y comentarios extensivos sobre el juicio de Jesús y su crucifixión, analizando los documentos históricos y legales que informan este proceso judicial. Conclusión. El proceso judicial que llegó a la crucifixión de Jesús fue una combinación de factores políticos y religiosos. Acusado de alta traición por su afirmación de ser rey de los judíos, Jesús fue sometido a un juicio influenciado tanto por las autoridades romanas como por los líderes judíos que buscaban eliminar una amenaza a su poder. La crucifixión, una forma de ejecución reservada para los criminales más peligrosos, fue utilizada para asegurar el control romano y eliminar cualquier desafío potencial a su autoridad. La colaboración y presión de las autoridades judías fueron cruciales en este proceso, culminando en la condena y ejecución de Jesús bajo la supervisión de Poncio Pilato. Impacto y legado. La crucifixión de Jesús no solo fue un acto de ejecución, sino un evento con un impacto y profundo duradero en la historia. Este momento crucial es central para la fe en Cristo, donde se considera un símbolo de sacrificio y redención. La muerte de Jesús en la cruz es vista como el acto supremo de amor y sacrificio, ofreciendo salvación a la humanidad. Para los cristianos, la crucifixión es el centro de su fe, presentando la redención del pecado y la reconciliación con Dios. Símbolo central de sacrificio y redención. Sacrificio supremo. La crucifixión de Jesús se reconoce como el sacrificio último que se expían los pecados de la humanidad. Jesús, siendo sin pecado, tomó sobre sí los pecados del mundo, ofreciendo su vida como un sacrificio voluntario para salvar a la humanidad. Redención. La muerte de Jesús y su subsecuente resurrección son vistas como la victoria sobre el pecado y la muerte. Esto proporciona a los creyentes la esperanza de la vida eterna y una relación restaurada con Dios. Relación entre judíos y romanos. Cambio en la dinastía social y política. La relación entre los judíos y los romanos ya estaba tensa debido a la ocupación romana y la resistencia judía. La crucifixión de Jesús exacerbó estas tensiones, ya que muchos judíos vieron en su ejecución una injusticia y una usurpación de su autonomía religiosa. La muerte de Jesús y el crecimiento del movimiento cristiano llevaron a una serie de conflictos y persecuciones. Eventualmente estos eventos culminaron con la guerra judeo-cristiana del 66 al 77 después de Cristo y la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Expansión del cristianismo. Tras la crucifixión, los seguidores de Jesús, conocidos como los apóstoles, comenzaron a predicar su mensaje de salvación y resurrección. Estos primeros cristianos viajaron por todo el imperio romano y más allá, estableciendo comunidades de creyentes. Conversión de Constantino en el siglo IV. La conversión del emperador Constantino al cristianismo marcó un punto de inflexión. Bajo su mandato, el cristianismo se convirtió en una religión legal y posteriormente en la religión oficial del Imperio Romano. Tienen documentación adicional. John Gregor Cook, Crucifixion in the Mediterranean World. Cook ofrece una visión detallada de la crucifixión del mundo antiguo, proporcionando un contexto histórico y cultural más amplio para entender la práctica y su impacto. Science of the Church proporciona una visión científica sobre la crucifixión, detallando el impacto físico de este tipo de ejecución en el cuerpo humano y cómo el sufrimiento físico de Jesús así
interpretado dentro del contexto de su sacrificio. Conclusión: la crucifixión de Jesús fue un evento de enorme significancia histórica. Este acto no solo representó un momento crucial en la narrativa cristiana de redención y sacrificio, sino que también marcó el comienzo de una serie de transformaciones políticas y sociales en el Imperio Romano. La relación entre judíos y romanos se vio profundamente afectada y la expansión del cristianismo transformó el panorama del mundo antiguo. La documentación proporcionada por John Gragner Cook y las perspectivas científicas detalladas en Science of the Church ofrecen nuestra comprensión en la crucifixión y sus implicaciones. Este análisis integral subraya cómo la crucifixión de Jesús no solo fue una ejecución, sino un evento que cambió el curso de la historia y sigue resonando en la fe y en las culturas contemporáneas. Bueno, este sería el estudio sobre la crucifixión de Jesús, contexto histórico. Lo tienen disponible. Bienvenidos al canal Testimonio Escrituras. Dios les bendiga a todos, que toda esta información sirva de enriquecimiento para conocimiento intelectual, conocimiento contextual y conocimiento experimental. Si recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos entender que fue un juicio ilegal, que fue un juicio que hubiese podido suceder en el siglo I, en el siglo XX, seguramente también lo hubiésemos hecho así, porque vemos en Jesús un peligro, es un peligro. La luz siempre será un peligro en medio de las tinieblas. Bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente estudio y muchas gracias. Bendiciones a todos.